Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Infotech. Hoy comenzamos nuestro programa con una noticia de innovación tecnológica curiosa y que seguro que les van a gustar a los que tienen algún bebé. Se trata de un chupete que mide la temperatura. Es el último lanzamiento de la empresa española Millennium Technologies. La tecnología contribuye a hacernos la vida más cómoda y como muestra de ello les presentamos este chupete, el producto estrella de Millennium Technologies, una empresa española especializada en domótica y nuevas tecnologías que ahora ha querido sorprender a los papás con este nuevo invento. Normalmente los recién nacidos rechazan los termómetros, que suelen ser fríos y metálicos, pero con esta forma de apetecible chupeta con tetina anatómica de silicona, no habrá bebé que se resista y los padres podrán comprobar la temperatura de su niño con solo mirar en la pantalla digital del protector del chupete. Cuanto menos, una solución curiosa. ¿Y quién ha dicho que la tecnología es cara? La innovación en algunos casos puede servir para rebajar los costes y si no se lo creen, les mostramos un ejemplo de ello. Dos emprendedores alemanes han creado un coche que cuesta tan solo 3.000 euros, es decir, medio millón de pesetas. Un vehículo concebido para los países en vías de desarrollo que está preparado para llevar 9 plazas y para circular bajo las duras condiciones de África. Crear un coche resistente, de bajo consumo y con un precio que no superara los 3.000 euros eran los objetivos para poder adaptar un vehículo a las condiciones sociales y a las infraestructuras de África. La tecnología del vehículo ha sido un trabajo del Centro de Innovación del Automóvil de Sanserin, la sociedad que diseñó los Taban, los coches que se usaban en la Europa del Este cuando se encontraba bajo el dominio de la Unión Soviética. El nuevo Africar está preparado para transportar a 9 personas y alcanza una velocidad de 90 km por hora. Sin embargo, su consumo es de 3 litros de gasolina por kilómetro. Este proyecto ha contado con la colaboración de la escuela Andlat, sucesora de la mítica Bauhaus, que se ha encargado del diseño y la aerodinámica del vehículo. Ahora lo importante es encontrar a los inversores interesados en fabricar este coche, un proyecto que podría ser rentable a partir de las 30.000 unidades vendidas y requiere una inversión inicial de 30 millones de euros. Y de estas curiosas novedades tecnológicas pasamos a otras noticias de la región. Con motivo del Día del Agua, el pasado martes se inauguró una nueva depuradora simbiótica que se ubicará en Sangonera. Como ya les informamos en Infotech, la depuración simbiótica es un sistema creado por un murciano que ha conseguido integrar las extensiones de cultivo con la presencia de depuradoras que no generan lodos ni malos olores. Al parecer, esta tecnología se está abriendo camino en nuestra región. El pasado martes se dio luz verde en Sangonera a la segunda depuradora simbiótica de la región y lo hicieron aprovechando la celebración del Día Mundial del Agua. Esta planta es capaz de tratar 300 metros cúbicos al día por medio de un sistema con una zona de depuración y otra de cultivo. Se diferencia en la cuantía del coste energético que se necesita, porque esto es un proceso que tiene 4 bombeos, que necesita energía, pero son cuatro bombeos de pequeña entidad, pues porque lo que tenemos que hacer es alimentar a goteros que necesitan poca energía, o sea, necesitan poca presión. La principal diferencia entre un sistema de depuración normal y el simbiótico radica en el ahorro energético. Al producirse solo 4 bombeos a 2 kilos de presión en estos módulos, el coste es muy inferior al del sistema convencional. Ya existen diversos proyectos en urbanizaciones de viviendas y en la Universidad de Murcia con este sistema que parece extenderse, ayudado también por las escasas precipitaciones que han caído durante este invierno. Los municipios con más de 20.000 habitantes tienen la obligación de elaborar sus propios planes de actuación, ahorrando agua, aunque eso es algo que depende de todos. Si esto no se arregla y seguimos pues con la mala marcha que en estos momentos pues estamos teniendo en la cuenca, pues que los daños no sean tan graves como fueron en su momento, pero yo no me cansaré de pedir hacer una llamada a la corresponsabilidad por parte de todos, porque todos nos tendremos que comprometer en utilizar lo mejor posible los recursos de los que disponemos. Y es que toda precaución es poca para que este verano podamos tener agua a las 24 horas del día.
La investigación en tecnología fotovoltaica va ganando protagonismo en nuestro país y uno de los objetivos que hoy se persigue es sustituir las placas solares por otros dispositivos que se adapten mejor a la arquitectura de los edificios. Primero se crearon las tejas fotovoltaicas y ahora las investigaciones están dirigidas a integrar completamente la tecnología fotovoltaica en la fabricación de materiales cerámicos. Las tejas solares fotovoltaicas abrieron un nuevo campo de posibilidades para combinar el diseño de los edificios con las instalaciones destinadas al aprovechamiento de la energía solar. Pero los retos que hoy se persiguen en este ámbito van mucho más allá. El Instituto Tecnológico de Electricidad de Valencia y el Instituto Tecnológico de Diseño Cerámico de Castellón están realizando un proyecto de investigación conjunto que tiene como objetivo crear materiales cerámicos en los que se integre completamente la tecnología fotovoltaica. Un proyecto en el que también está colaborando colateralmente la Universidad Politécnica de Cartagena. A nosotros nos han encargado hacer estudios de rendimientos de las células fotovoltaicas, análisis espectrográficos y de microscopía de las células, pues para saber cómo se comportan las mismas frente a distintos tratamientos. A veces, a simple vista, se puede comprobar que las células fotovoltaicas se deterioran al ser sometidas a ciertos procesos necesarios en la fabricación de azulejos, placas cerámicas o ladrillos. Buscar el límite técnico para la integración de estas dos tecnologías es el objeto de los investigadores. Yo, si tengo una teja fotovoltaica, primero tengo la teja y luego monto la célula. Aquí no, yo lo que hago es integrar en el proceso de fabricación. ¿Qué hago? Pues cuando tú tienes un proceso integrado, generalmente es más barato. ¿De acuerdo? Entonces se busca eso, ¿no? Que tener el menor coste y además tener mayor versatilidad, porque si consigo procesos de fabricación, puedo tener variedad de tamaños, puedo tener variedad de configuraciones. Digamos que lo que haces es flexibilizar mucho el producto y además pues tenerlo a mejor precio, porque no tengo que comprar la placa entera. Después de 5 meses de investigación sobre este tema ya se han conseguido algunos avances y aunque todavía no hay nada definitivo, se han creado ciertas expectativas. Ha habido gente que ya ha estado trabajando en ello y que pues ha desistido en el intento. Nosotros hemos empezado con algunas pruebas desfavorables, pero es verdad que últimamente hemos obtenido ya algún resultado, por lo menos esperanzador, que nos va a marcar un poco el camino por donde tenemos que ir, ¿no? Bueno, pues a ver si durante este año que termina conseguimos confirmar esa expectativa buena. Si se obtienen los resultados esperados, se integrarían las células fotovoltaicas en los materiales cerámicos mediante procesos de cocción y esmaltes apropiados, de forma que podríamos disponer de ladrillos conductores de energía solar fotovoltaica. Las áreas urbanas son zonas idóneas para aprovechar este tipo de energía por la cantidad de superficie existente, la buena disponibilidad de conexión a la red y la demanda de electricidad. Con ladrillos fotovoltaicos se abaratarían los costes y se podría paliar la escasa implantación de esta energía renovable en los núcleos de población urbanos. En nuestro programa ya hemos visitado en alguna ocasión el Centro Tecnológico del Metal. Les hemos mostrado las pruebas de calidad que se realizan con los equipos de extinción de incendios y los proyectos de investigación que se realizan en colaboración con las empresas. Hoy vamos a ver algo más propio de este centro. Se trata del laboratorio de materiales en el que se certifica la calidad de los metales. Vamos a conocer cuál es la dotación tecnológica con la que cuenta este laboratorio y qué servicios ofrece a las empresas de nuestra región. Tanto las empresas que se dedican a la fabricación de materiales metálicos como las que compran estos materiales necesitan tener una garantía de calidad. Para obtenerla se necesitan equipos como estos con los que se puede identificar la composición de los metales y certificar su calidad. Los aceros tienen nombres y apellidos y se puede saber, tenemos una base de datos, se sabe exactamente a través de las pruebas que hacemos aquí cómo se llama y dónde está fabricado, en qué país del mundo está fabricado. El coste de estos equipos y su mantenimiento hace inviable que una empresa privada pueda realizar esta labor y dar este servicio que ofrece el Centro Tecnológico del Metal. Nosotros ofrecemos estos servicios a un precio muy asequible para que las empresas, con el apoyo del Instituto de Fomento, para que las empresas puedan acceder a él como si lo tuvieran montado este laboratorio en su fábrica. Entonces así consiguen venir y dicen, necesito hacerle un análisis químico. Pues vienen, el plazo de entrega es el mismo día, en el mismo día se llevan los resultados.
Una de las pruebas que se realizan para comprobar la calidad y la composición de los metales está basada en el estudio de su resistencia o fragilidad. Para realizarla se utiliza un durómetro. En él se introduce la muestra metálica y se le aplica presión. Al examinar la huella que se marca en el material y teniendo en cuenta el grado de penetración de la carga, se puede establecer la dureza del metal. Este durómetro trabaja con altas cargas y con todas las escalas. Rockwell es un indentador que es un cono de diamante y penetra 150 kilos. Rockwell A es un cono de diamante, penetran solo 60 kilos. Entonces, dependiendo del material que sea, no es lo mismo medir la dureza en un aluminio, que es muy blando, que medirlo en un acero. Hay que seleccionar la escala adecuada para que el resultado sea válido para interpretar. Este equipo aplica una fuerza de unos 150 kilos sobre el material, pero en las piezas en las que se quieren estudiar los revestimientos o el endurecimiento de las capas más superficiales del metal, se utilizan microdurómetros que permiten hacer una huella superficial tan fina que solo es visible con microscopio. Le aplicas una carga de 100 gramos, aquí puede hacer 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos. La selección de la escala es lo mismo, depende del material que quieres hacer. Entonces le aplicas esa pequeña carga, no llegas al núcleo del material y te quedas en la superficie. Entonces puedes saber qué dureza tiene en el núcleo, qué dureza tiene en la superficie, qué composición tiene. Con eso puedes saber si se ha tratado ese material o si está como viene de la cerería. Las muestras que se analizan en el microdurómetro requieren una preparación previa para poderlas examinar. En primer lugar, se selecciona el trozo que se va a estudiar y se corta. Para ello se necesita una cortadora de precisión con la que se secciona el metal sin alterar sus propiedades. Porque el acero, si tú lo cortas de una forma normal, se calienta y modifica sus propiedades. Entonces, cuando luego la vas a medir, ya no tiene las mismas que tenía sin haberla cortado. Entonces necesitas una cortadora de precisión. Es una cortadora metalográfica en la cual tú sacas exactamente el trocito que quieres, de donde quieres, sin modificar las propiedades. Una vez cortada la muestra de metal, se embute en una resina para facilitar su manipulación. La resina en polvo se introduce en una embutidora y sobre ella se coloca el material metálico. Luego se trata con calor y presión hasta que se solidifica la estructura. De esta forma se puede sostener el metal en el tratamiento de pulido, que se realiza en la pulidora metalográfica, en la que se lija con distintos paños de pulido. Se empieza con una lija de un tamaño de grano muy grueso para desbastar la superficie, se quita todos los restos de óxido, se quitan los restos de aceite, de taladrina que hayan podido utilizar, que es un lubricante que utilizan en los cortes en las industrias. Luego se coge una de tamaño más fino, se pule un poquito más y luego al final se cogen unos paños y con una pasta de diamante con un tamaño de grano finito de micras, entonces al final sigues puliendo, muchas horas de trabajo, consigues un pulido espejo. Entonces se queda el acero que te puedes mirar al espejo en él. Una vez pulida la pieza en espejo, la muestra se introduce en el microdurómetro, en el que se puede observar la huella microscópica que hace esta máquina sobre el metal. Como tú vas a ver huellas que a la vista, al ojo humano, son más pequeñas que la cabeza de un alfiler, entonces si no está la superficie muy pulida, la propia rugosidad de la superficie oculta esa huella y no me permitiría verla. La dureza o fragilidad del metal es un dato importante para poder clasificarlo y saber a qué trabajo se puede someter. Pero tan importante como su dureza es su composición. Para conocerla se utiliza un espectrómetro. Es la única técnica capaz de analizar la composición de un material metálico en fase sólida. Hay otras técnicas, pero tienes que diluir la muestra y convertirla en fase líquida, la atacas con un ácido. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues lo rápido que es, que tú traes la muestra tal cual y las otras tienes que estar preparando, diluyendo, entonces tarda muchísimo tiempo y comete muchos más errores de medida. En el espectrómetro se le aplica una carga eléctrica al material que se introduce en una atmósfera libre de oxígeno para que no se queme. La descarga eléctrica crea una excitación en el metal y emite una luz con una determinada longitud de onda e intensidad. Al analizar estas propiedades de la luz se puede determinar con exactitud la proporción en la que se encuentra cada uno de los elementos químicos que componen la aleación. Tiene un 0,2% de carbono,
un 1,6% de manganeso. Con esa concentración ya sabes si es un acero normal, un acero inoxidable, un acero de herramientas, sabes a qué categoría pertenece. En Murcia solo hay un espectrómetro como este capaz de analizar distintos metales, entre los que se encuentran las aleaciones de hierro, aluminio, zinc y cobre. Otro instrumento de los que se utilizan en el Laboratorio de Materiales del Centro Tecnológico del Metal es este microscopio. En escala microscópica, lo que tú puedes comprobar pues con un durómetro o con otro equipo. Si quieres ver el recubrimiento y quieres ver el alto, estás comprobando la calidad de pintura que te ha dado tu proveedor. Si quieres ver una soldadura, la calidad en la fabricación, si has soldado bien o no. Si quieres ver el tamaño de grano, afecta mucho en las propiedades del acero. Si el tamaño de grano no está bien y tú lo mides y no está bien, no va a tener tampoco las mismas propiedades. Siempre estás comprobando calidades. En los medidores de impacto se ejerce un golpe seco sobre el metal para determinar su resistencia o, lo que es lo mismo, la energía en julios que es capaz de absorber. Una prueba que determina la utilidad de los metales para ciertas aplicaciones. Normalmente se utiliza en conducciones de acero, en tuberías de acero, que van a sufrir transporte de gases o líquidos a baja temperatura. El acero a baja temperatura se vuelve frágil, entonces ante un impacto puede romper. Y si son gases o son líquidos combustibles, pues puede tener peligro. Entonces le aplican un coeficiente de seguridad en el diseño y aseguran con este valor que va a cumplir ese coeficiente de seguridad. Y de la resistencia al impacto pasamos a estudiar la resistencia de los metales a una fuerza de tracción. Para ello se utiliza esta máquina universal de ensayo, en la que se realizan diferentes ensayos para estudiar la flexibilidad y el punto de rotura de los materiales. Consiste en someter una probeta a una fuerza en la dirección de su eje hacia arriba y hacia abajo hasta que rompe. Pero tiene varios ensayos. Tiene un ensayo que es de flexión. Colocas una probeta entre dos apoyos, así horizontalmente, y le aplicas una fuerza así, para que esa probeta se doble. La fuerza que se aplica sobre el metal puede alcanzar las 20 toneladas. El comportamiento del material durante la prueba queda recogido en un ordenador en el que se puede comprobar la flexibilidad y su punto de rotura mediante gráficos. Todas estas pruebas son necesarias para las empresas que trabajan con materiales metálicos, unas pruebas que solo se pueden realizar con una dotación tecnológica como esta, que está a disposición de las empresas de la región en el Centro Tecnológico del Metal. Los residuos de gran tamaño que no caben en los contenedores y los residuos peligrosos se llevan a contenedores especiales que se encuentran en los ecoparques. En ellos se clasifican y se gestionan estos residuos que necesitan un tratamiento especial. En Murcia hay 21 ecoparques. Hoy les invitamos a visitar uno de ellos para conocer más de cerca la importante labor medioambiental que desempeñan estos centros. Nos encontramos en el ecoparque de Mula, donde se recogen todos los residuos del término municipal que por su tamaño o peligrosidad no se pueden depositar en los contenedores que hay repartidos por el centro urbano. Una componente muy importante y es el hecho de que el servicio es gratuito. Todo aquel que desee desprenderse de un residuo que se ajuste a la naturaleza de los residuos que aquí se reciben, puede traerlo aquí y de forma gratuita nos lo entrega y lo almacenamos. Materiales de construcción, embalajes, juguetes, cristales o electrodomésticos son algunos de los residuos que llegan hasta este centro. Aquí se clasifican en función de su naturaleza y se almacenan en contenedores específicos. En algunos casos hay que desmontar las piezas para separar los componentes. Es lo que ocurre con los electrodomésticos, que en su interior esconden residuos tóxicos considerados como peligrosos. El desmontaje permite separar los distintos componentes y llevarlos a los contenedores apropiados. Ecoparque es un centro de transferencia de residuos, es un centro donde se almacenan temporalmente hasta que se llenan los contenedores destinados cada uno a recoger un tipo de residuo, un residuo selectivo, y una vez se llenan se transportan hasta los gestores autorizados.
En febrero de 2005 se aprobó un Real Decreto que establece la obligatoriedad de gestionar los aparatos eléctricos y electrónicos. La ley exige que se creen sistemas de recogida para que estos residuos sean desmontados, descontaminados y reciclados. En este ecoparque recibimos esos residuos, desmontamos las partes no peligrosas y el resto las gestionamos. Actualmente en Murcia no existe ninguna instalación, al menos que yo conozca, que trate este tipo de residuos. En el ecoparque de Mula se recogen anualmente unas 50 toneladas de residuos y desde este centro se llevan hasta los gestores más apropiados. En Murcia hay 21 ecoparques, 6 de ellos gestionados por CESPA, Ingeniería Urbana, unos centros que también realizan una importante labor de concienciación y formación. En esta instalación contamos con un aula medioambiental, un aula por la que pasan todos los colectivos del municipio, todos los colegios, las asociaciones de amas de casa y otras entidades, y se les informa de qué tipo de residuos se pueden recibir, qué tratamiento se les da, qué tipo de medidas se utilizan a la hora de, qué tipo de instalaciones y qué tipo de tecnologías se utilizan a la hora de reciclar estos materiales, y en definitiva se les hace ver la gran aportación a la sostenibilidad de su municipio que realizan por el hecho de depositar aquí los residuos. Una labor de concienciación que quizás sea la más importante, puesto que ni las infraestructuras ni las leyes pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, si no es con la colaboración ciudadana. En sus manos está el futuro de nuestro planeta. Y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que el próximo sábado, día 2 de abril, comienza en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región de Murcia el Máster en Prevención de Riesgos Laborales que se realizará en colaboración con el Centro de Formación Empresarial en Mesur. Y nada más, que disfruten de estos días de fiesta que se avecinan y no olviden que tienen una cita con nosotros el próximo domingo a las 9 de la noche en Televisión Murciana.